Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos al estudio del sexto y séptimo capítulo de la Sacrosanctum Concilium sobre la música y el arte sacro. Un saludo muy cordial a Madre Carmen María, Madre Consuelo y Madre Mónica, y a cada una de las hermanas de la congregación de dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret y a todos aquellos que nos escucharán. Bueno, pues vamos a dar inicio a este estudio online a través del capítulo sexto, que es sobre la música sacra. Pero antes de profundizar en lo que los padres conciliares quisieron transmitirnos a través de cada uno de estos numerales, nos parece muy importante que nos situemos en el contexto en el que se dio estos cambios o se dieron estas reformas o estas sugerencias. Pero no solamente ese contexto de ese año, sino también lo rica que ha sido la aportación de la Iglesia a la música sacra y de cómo la música sacra ha estado al servicio de la Iglesia y de la liturgia. Para eso contamos con una persona experta en el tema, es Jesús Alonso Cuesta, director de coro y orquesta, que nos va a presentar en breves minutos un poco la historia de la música sacra a lo largo de los siglos. Pues nada, pues bienvenidos a todos una vez más y los dejamos con Jesús. Bueno, en primer lugar sí quiero aclarar que yo soy director de orquesta y de coro, pero no soy musicólogo, con lo cual cualquier cuestión que tenga que ver con la historia y con el análisis historiográfico de la música, la persona más apropiada sería un musicólogo para hablar de ello. Pero bueno, en cualquier caso, lo que aquí voy a contar son, de alguna manera, resumen y cuestiones que atañen a la música y que debe saber todo músico, y también responde un poco a la cultura general que gira en torno a la música, y en este caso a todo lo que tiene que ver con la música en el seno de la Iglesia y en la evolución de la liturgia asociada a la música, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a hacer algunas aclaraciones que tienen mucho que ver con definiciones, ¿no? Primero tenemos que saber, si vamos a hablar de música, qué es la música. La definición estándar que encontramos en cualquier libro o incluso en internet sobre música es esta, ¿no? El arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Esto es importante porque va a dar lugar a la primera diferencia que podemos encontrar. La música instrumental, por un lado, o la música vocal. Como podemos intuir, la música instrumental es la que se hace con instrumentos y la música vocal la que se hace con el instrumento de la voz. En primer lugar, y es muy importante tener en cuenta que la música vocal tradicionalmente, desde los orígenes, ha estado asociado a la oración. De hecho, San Agustín decía que quien ora reza doblemente, reza dos veces, ¿no? La música instrumental debemos saber que estuvo prohibida como tal en el seno de la Iglesia, e incluso estaba mal vista porque los instrumentos no todos estaban permitidos para acompañar el canto y la oración, y además, yéndonos anterior a la Edad Media, los instrumentos producían un placer, y todo lo que en la Edad Media producía placer no estaba bien visto, porque se entendía que la vida era de paso y que lo que hacíamos era de alguna manera trabajar en la resurrección, para la otra vida, con lo cual la música instrumental no estaba aceptada como tal, pero la música vocal se asociaba a la oración. Cuidado, porque todavía no estamos hablando de la Iglesia católica. Las religiones de la cultura clásica, las religiones politeístas de la cultura griega y la cultura egipcia, ya asociaban el canto a la oración, ¿de acuerdo? Bien, hecha la diferencia entre música instrumental y música vocal, los orígenes de música, de cualquier tipo de música, lo encontramos ya en la prehistoria. Se han encontrado objetos que se han atribuido a la música porque eran instrumentos musicales, pequeñas flautas hechas con orificios en huesos de animales, y que ya se utilizaban. Obviamente lo utilizaban pues en los ritos, ¿no? Para las danzas de la lluvia, las danzas y
estaba asociado a las religiones, como antes comentaba, de la cultura clásica. En Egipto, en Grecia y en Roma se encontraban ya los primeros rastros de instrumentos musicales, incluso algunas pequeñas anotaciones que se podían asociar a partituras de la parte de canto vocal. La música vocal ha estado, como decía, siempre ligada al culto, a distintos tipos de culto, independientemente de la religión de la que estuviéramos hablando. La música instrumental ha estado muy ligada al ejército. En Roma, todos los únicos instrumentos que existían eran los clarines, que es el equivalente a las trompetas actuales, y que se utilizaban junto con los tambores, la percusión, para dar las órdenes a los ejércitos. Posteriormente se ligaba la música instrumental a una transmisión popular, a todo lo que tenía que ver con la transmisión de la cultura popular, danzas en tabernas, danzas específicas para determinadas épocas del año, pero toda la parte instrumental estaba ligado a lo popular, a una transmisión de cultura popular, ¿no? Obviamente estamos hablando de que todavía la escritura, pues, en fin, estaba un poco en zonas muy elitistas o muy privilegiadas, no cualquiera tenía acceso a la escritura. Los primeros indicios de la música, y ya si nos vamos acercando más al seno de lo que nos interesa, que es la liturgia, tienen que ver con la parte, el rezo de los salmos, la entonación de salmos y de letanías, y es donde tenemos los primeros indicios del canto llano, que es lo que conocemos como canto gregoriano. El canto llano hace alusión a todo lo que sea la entonación del canto gregoriano en las distintas ramas de la iglesia cristiana, salvando las distancias de la iglesia cristiana ortodoxa, luterana, anglicana. Todavía no hemos hecho ningún tipo de distinción. Y aquí podemos ver una primera imagen de lo que sería un tetragrama de canto gregoriano. Obviamente el pentagrama no nació de la noche a la mañana, no empezaron las 5 líneas, sino que originalmente no existía ninguna línea en el pentagrama, eran simplemente símbolos, porque sucedía que cuando se transmitía un canto, se transmitía oralmente, se nos podía olvidar, con lo cual teníamos que garantizar de alguna forma que había una evolución y que se iba a mantener a lo largo de la historia. Empezamos, no vamos a hablar ahora de la evolución del pentagrama, porque entonces necesitaría unas cuantas semanas, no minutos, pero es complicado, como decía antes, resumir 20 siglos de historia en 20 minutos. Pero vamos a hacer una pequeña mención a por qué llamamos canto gregoriano. Primero, el canto gregoriano hay que entender que es monódico. ¿Qué quiere decir monódico? Que tiene una sola voz, no es canto polifónico, que es lo contrario de monódico. Solo una voz, a capela, es decir, no tiene acompañamiento instrumental, y puede ser silábico o melismático. Silábico quiere decir que tenemos un sonido distinto para cada sílaba del texto, o melismático, que podemos utilizar una sola sílaba con muchas notas diferentes. Esto se producía mucho en palabras muy importantes como aleluya o amén. Eran dos palabras que daban mucho lugar a que la melodía hiciera muchos giros melódicos para adornar estas dos palabras importantes y hacerlas resaltar sobre el resto del texto que encontramos en la partitura. Y también debemos saber que no cualquiera estaba preparado para hacer canto gregoriano ni para hacer el canto de los salmos. Por eso se creó la Schola Cantorum, que es la Schola Cantorum que ha persistido y que se ha mantenido, ha sido la de París. Estamos hablando de que la Schola Cantorum ha estado funcionando en París hasta 1800, que son muchos años, teniendo en cuenta de que esto aparece en el siglo IX, siglo X, son unos cuantos siglos. Y hablamos del Papa Gregorio I. ¿Por qué hablamos del Papa Gregorio I? Porque se le atribuye a él el trabajo no de escribir el canto gregoriano, pero sí el trabajo de promover la recopilación de textos y de cantos a través de la escritura durante mucho tiempo dentro del seno de la Iglesia. Es decir, él no los escribía como tal, pero sí hizo el trabajo de promover que se escribiera y que se recopilara todos los temas de canto gregoriano. Hablamos del órgano paralelo, porque el órgano paralelo es el fenómeno que se produce como paso intermedio entre el canto gregoriano y la polifonía. Se sucede cuando hay una voz de canto gregoriano que se superpone a una segunda voz. Es decir, ya hemos pasado de la monodia a la polifonía. Ya no suena una sola voz, sino que suenan dos, paralelas, pero suenan dos. Hablamos de esta evolución porque es muy importante, porque es lo que va a dar lugar
a la música culta tal y como se conoce hoy en día. Todas las etapas de la música, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, todo esto tiene lugar aquí, con el paso del canto gregoriano al órgano en paralelo. Hablamos pues de la evolución de la monodia a la polifonía, y tenemos que aclarar qué es la polifonía. Pues como decíamos antes, la polifonía es la sucesión de muchos sonidos paralelos entre sí. Es decir, pasamos de una sola voz a varias voces simultáneas. Sucede que hay varias teorías sobre la aparición de la polifonía. Hay quienes dicen que la primera aparición de polifonía se sucede porque en el momento en el que cantan dos personas, si uno lo canta en un registro agudo y otro por las cuestiones de las cualidades físicas de su voz no puede cantarlo en ese registro, lo canta lo mismo pero por debajo, ya se están sucediendo lo que hemos hablado, el órgano en paralelo, la polifonía. Hay una segunda teoría, desde mi punto de vista un poco menos creíble en este sentido, que dice que por la resonancia y la reverberación de las catedrales el sonido se mantenía en el ambiente mientras se producía un siguiente sonido, con lo cual sonaban varios sonidos a la vez, y esto dio lugar a que se dieron cuenta de que no era un efecto feo, por así llamarlo, que no era contraproducente, sino que era algo que hacía mucho más atractivo la obra en sí. Aparecen los primeros coros catedralicios como tal. Las catedrales empiezan a tener coros solo para hacer los cantos, es decir, ya se produce una evolución, ya no canta los fieles en la música, sino que hay un grupo de personas que se dedican única y exclusivamente a eso, a cantar. ¿Por qué? Pues se produce porque cada vez la música empieza a ser más ornamentada y más elaborada, con lo cual esta dificultad hace que no cualquiera pueda atreverse a cantar una salmodia o una letanía. Entonces se buscan personas profesionales para que empiecen a hacer esto. Aparecen las primeras composiciones específicas para la liturgia, es decir, hay compositores, que vemos aquí algunos muy relevantes, muy importantes, que se dedican a componer música única y exclusivamente para la liturgia, para momentos determinados de la liturgia. Merece la pena nombrar a algunos de estos compositores, porque tenemos en Italia el paso a la polifonía. No podemos hablar de él sin nombrar la Basílica de San Marcos de Venecia, que fue donde tuvo lugar la eclosión de la composición polifónica. Tenemos que hablar de Palestrina, sin lugar a dudas, y de Frescobaldi. En fin, son compositores muy relevantes. En España, salto Francia porque ahora quiero hablar de ellos, en España podemos presumir de haber tenido compositores muy importantes y de una contribución amplia a la polifonía de toda Centro Europa, como Cristóbal Morales, Francisco Guerrero o Tomás Luis de Victoria. Hemos escuchado música de ellos seguro, y han sido los precursores de toda la polifonía en nuestro país y extensión a Europa. Y en Francia no podemos dejar de hablar de los cuatro, son cuatro, Léonin y Perrotin son dos, no es un nombre compuesto, y Guillaume Dufay es el primer compositor que se atreve a hacer una misa como género musical, es decir, una misa completa para interpretar en un día concreto. Pues el día de la Asunción, el día de la Inmaculada, el día de la Natividad, se componen misas específicas para esos días y se interpretan solo en esos días. Es algo que produce un nuevo camino a recorrer por los compositores, porque ahí es donde empieza a haber compositores que hacen la música por el hecho del arte, es decir, donde empiezan a elaborar el arte de componer, del contrapunto. Ya no deja de estar la música al servicio de la liturgia, sino que empieza a evolucionar y a separarse progresivamente. No quiere decir que abandonan la funcionalidad de la liturgia, pero sí empiezan a elaborarse mucho más las obras, lo cual produce lo que hablábamos antes, la dificultad de que ya no lo puede interpretar la feligresía, sino que se necesita de un equipo de personas, un coro o una capilla musical que se dediquen a hacer este tipo de interpretaciones. Hablamos de la división de la Iglesia, ¿por qué? Pues porque en el momento en el que se produce la reforma del protestantismo, tanto la Iglesia protestante en Alemania como la Iglesia anglicana posteriormente en Inglaterra, resaltamos la importancia que le quería dar Lutero a
liturgia acercada al pueblo. Por eso fue por lo que se deja de hacer la liturgia completa en latín, se empieza a hacer en las lenguas propias de cada país, se incluye una música mucho más cercana a los feligreses, incluyendo incluso melodías tradicionales de la región propia de cada país. Y aquí es donde tenemos que hablar, sin lugar a dudar, de Johann Sebastian Bach, de Johann Sebastian. Es importante, ¿por qué? Primero porque ya estamos hablando del primer compositor reconocido a nivel mundial en cuanto a la parte musical, por el trabajo y la contribución que hizo a la armonía, tal y como la conocemos hoy. Y sin lugar a dudas porque realizó una recopilación inmensa de temas que incluyeron dentro de la propia liturgia luterana. Toda la liturgia luterana tiene tres tipos de temas o de melodías. Los compuestos propiamente por Bach, otro número de temas compuestos por el propio Martín Lutero, y otro grupo muy amplio de temas que lo que hizo Bach fue adaptar temas tradicionales alemanes o germanos a corales para poder utilizar en las cantatas y en la liturgia propia luterana. Fue un trabajo, desde luego, que tuvo su repercusión porque probablemente Alemania no sería el centro de la música culta como lo conocemos hoy en día si no hubiera sido por estas circunstancias que se dieron, ¿no? Se acercó la liturgia al pueblo y dentro de la liturgia iba incluido la música, con lo cual el pueblo asumió la música como parte de su diario, de su formación, y es lo que ha mantenido una tradición que en otros países a lo mejor no hemos tenido y no hubiéramos tenido tampoco de no ser por esto. ¿Qué sucedió? Que con la Contrarreforma tenemos aquí la ocasión de hablar a lo mejor de la escolanía o de la capilla musical del Escorial, que tuvo lugar en el momento en el que Alemania tomó un impulso que el resto de las naciones, hablando ahora mismo de España, por ejemplo, no tenía, y tuvo que suplir esa carencia musical dentro de la liturgia, en este caso, pero siempre teniendo en cuenta que la música se seguía teniendo una visión muy conservadora, la música tenía que seguir estando al servicio de la liturgia. Pero esto empezó a traer una separación muy amplia de la música y de la liturgia, y que da lugar a lo que ahora después introduciremos, que será sin duda el Concilio Vaticano II. Hay un salto en la historia y es cuando una de las reformas amplias que acoge el Concilio Vaticano es el de acercar la liturgia, simplificar en el sentido de que no puede haber una separación entre la liturgia y la feligresía y el pueblo. Entonces se acerca también la música, simplificando los cantos, y es lo que produce una separación de la polifonía y de la música y la liturgia. ¿Qué sucede? Que la música coge un camino distinto y es donde empieza a elaborarse toda la cultura musical, las composiciones. Los compositores empiezan a realizar composiciones mucho más elaboradas, con líneas melódicas, líneas contrapuntísticas mucho más elaboradas, pero porque se trata la música ya como un elemento artístico, como el pintor que hace un cuadro o el escultor que hace una escultura. Ya no es algo que está meramente al servicio de la liturgia para acercarlo, sino que es algo distinto y algo mucho más separado. Hasta aquí la presentación que quería hacer. He intentado resumir mucho los pasos de la etapa, porque estamos hablando de que han sido 20 siglos de música, y que hemos tratado de resumirlo en unos minutos. Quizá lo que tengamos que sacar como conclusión y sacar en claro es que la música como tal hoy en día probablemente no hubiera llevado el camino que ha llevado, de no ser por la Iglesia, por la oportunidad que tuvo. La música empezó siendo un instrumento de oración y poco a poco se fue separando. Actualmente sigue existiendo la música dentro de la celebración litúrgica, pero sin perder nunca de vista que es un instrumento no es el protagonismo. La liturgia no es un concierto, sino que es
un elemento más de toda la liturgia, ¿no? Entonces, de alguna manera, cabe resaltar esa simbiosis que durante siglos ha habido entre oración, liturgia y música. Ha sido un apoyo, un caldo de cultivo de la música y en el que, bueno, de alguna manera yo creo que los músicos tenemos que estar agradecidos al hecho de que haya existido esta simbiosis durante siglos, porque de no ser así, a lo mejor la música no hubiera llegado a aparecer como tal. Y sobre todo, sí me gustaría un poco recalcar también el trabajo, ¿no? La voluntad de Gregorio I, del Papa Gregorio I, porque si no hubiera sido por la aparición del canto gregoriano, la recopilación del canto gregoriano, no hubiera habido ese salto a la polifonía, y desde la polifonía no hubiera habido ese salto a la música como tal, como se conoce hoy en día, pero como elemento artístico. Y nada, espero haber podido hacer algunas anotaciones y algunas aclaraciones para dar paso a lo que viene a partir de ahora, que es el Concilio Vaticano, que es la parte más importante quizá de toda esta introducción. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues a través de esta exposición breve, pero muy clara e interesante que nos ha hecho Jesús, podemos darnos cuenta de la importancia que ha tenido la música dentro de nuestra liturgia a lo largo de los siglos. Y es que la belleza de la liturgia es tan grande porque va dirigida a Dios, nada más que a Dios, y que hace que su belleza y su carácter comunitario exigen la presencia de la música para solemnizarla más, ¿no? Para darle la importancia que tiene. No es posible imaginar la celebración del misterio salvífico, el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús que celebramos en la Eucaristía, sin los sentimientos tan profundos que expresamos a través de la música y el canto. Por eso es que los padres conciliares en el Concilio Vaticano II dedicaron todo el capítulo sexto a la música sacra, porque es parte necesaria e integrante de la liturgia solemne. Bueno, pero antes de pasar a lo que nos quisieron decir nuestros padres conciliares, es importante aclarar qué es la música sacra. En realidad este término música sacra se define en la Edad Media cuando se da la definición de música sacra y música profana, y se le llama música sacra a la perteneciente a la misa y al oficio divino, y música profana la que no está ligada a la liturgia. Pero hoy en día este término es mucho más amplio. O sea, la música sacra es toda la que está dirigida a Dios. Es la música que expresa la relación con el misterio divino, que conduce a la oración con el fin de alabar a Dios. Es decir, es toda música que se componga o se haga con el deseo de alabar a Dios. Y la música litúrgica, ¿qué es? ¿No? Porque toda música litúrgica es sacra, pero no toda música sacra, es decir, no toda música que se dirija a Dios o que sea compuesta para Dios es litúrgica. La música litúrgica es la que está adaptada a la liturgia, es decir, ha sido creada específicamente para la liturgia, como nos lo decía Jesús antes, que misas, o sea, composiciones que se hacen expresamente para ciertas misas o para ciertas solemnidades, y está insertada armónicamente en la celebración. Pero, ¿cuáles son las celebraciones litúrgicas? Dentro de la Iglesia, las celebraciones litúrgicas son aquellas que están involucradas dentro de los 7 sacramentos. Los sacramentos de iniciación, que ya sabemos que es el bautismo, la confesión y la confirmación. Los sacramentos de sanación, que son la unción de los enfermos, los de sanación, que es la unción de los enfermos y la confesión, y los sacramentos de servicio, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. Y también las exequias y la liturgia de las horas. ¿Qué celebraciones no son litúrgicas? Son celebraciones piadosas, celebraciones religiosas, celebraciones de nuestra religiosidad popular, pero no entran dentro de las celebraciones litúrgicas. Estas son, por ejemplo, entre muchas, la exposición del Santísimo, una adoración del Santísimo, el rosario, el Via Crucis, las peregrinaciones, etc. Estas son celebraciones que no son litúrgicas y que son celebraciones religiosas. No toda música sacra, lo que acaba de decir, o de carácter evangelizador es litúrgica, por lo cual no debe cantarse o tocarse en las celebraciones litúrgicas, y eso lo tenemos que tener muy presente, porque a veces hay cantos muy bonitos que han sido compuestos para Dios, con este deseo de alabar a Dios y de elevarnos el espíritu a Dios, pero no son
cantos que se deban cantar dentro de una Eucaristía o dentro de un bautizo o dentro de una celebración penitencial. Son cantos que no se deben cantar porque su composición no corresponde a lo que exige la liturgia, y en esto debemos tener mucho cuidado porque hay muchas canciones que fueron compuestas para evangelizar o para acercar a Dios o la palabra a las personas, pero no se deben utilizar para las acciones litúrgicas. Bueno, ya entrando más en lo que los padres conciliares quisieron transmitir a toda la Iglesia, ellos empiezan por rescatar pues algo que ya hemos visto en la exposición de Jesús, que la tradición musical de la Iglesia es un tesoro de valor inestimable. Yo creo que no hace falta que vuelva a repetir porque es un tesoro al que tenemos que custodiar, al que tenemos que cuidar, porque realmente esa tradición es muy grande. El canto es la misma liturgia, o sea, no es un adorno de la liturgia, es la misma liturgia, hace parte de la misma liturgia, es la alabanza que constituye la liturgia. Y bueno, pues los padres aquí reconocen cómo el canto ha sido ensalzado por la Sagrada Escritura, lo vemos claramente en el Antiguo Testamento, como continuamente el pueblo de Israel expresa ese amor a Dios y ese deseo de alabarle como lo mejor que tiene a través de la música, y lo vemos claramente en los salmos, en los que no solamente se invita a cantar un cántico al Señor, al Dios que defiende al pueblo, sino que también se invita a tocar para Él las cítaras, el laúd. O sea, eso lo menciona mucho la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento también. De hecho, en la Sagrada Escritura la música se compara al cielo, o sea, es tal el grado de elevación que puede tener una persona cuando escucha música sacra que se compara con el cielo, ¿no? Y bueno, también los santos padres, como hemos visto, los padres como San Agustín, papas como Gregorio I, siempre pues han rescatado ese valor de la música, teniendo en cuenta que es un servicio divino, es un servicio para Dios. La música expresa con delicadeza la oración, lo que hay dentro del corazón. Fomenta la unanimidad, la unión de la Iglesia, porque pues a una sola voz todos cantamos un deseo que tenemos en el corazón, que es el de estar cerca de Dios. Y también enriquece los ritos, pues una Eucaristía, por ejemplo, de Pascua, no es lo mismo que esté cantada y tocada por algún instrumento como el órgano u otro instrumento, que a lo mejor no haya canto ni instrumentos, o sea, se hace, la celebración eucarística sigue siendo la misma y sigue siendo importante que ahí está presente Cristo, pero no tiene la misma solemnidad. La liturgia se hace pobre cuando no hay música. Es importante tener en cuenta, y es importantísimo, y los padres insisten mucho en esto, es que el principio y fin de la música sacra, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Si se compone música y no se logra a través de esa música, o cuando se canta o cuando se interpreta algún instrumento, la gloria de Dios, o sea, el protagonista no es Dios, y no se logra que se santifiquen los fieles, pues puede ser música muy bonita, pero no es música sacra. Podríamos preguntarnos aquí, ¿tocamos y cantamos con este criterio? Este criterio es el que tiene que iluminarnos en nuestra vida diaria. En cuanto al numeral 113, bueno, se nos dice que la música y el canto solemnizan la acción litúrgica, que ya lo hemos dicho, por lo cual no se debe hacer de cualquier forma. Y a partir de aquí, del concilio, se permite cantar en la lengua vernácula, es decir, en la lengua propia de cada país. Hemos visto que antes se cantaba pues en latín, solo estaba permitido cantar en las acciones litúrgicas en latín. Y a partir del concilio, precisamente por eso de acercar un poco también la liturgia a los fieles, se empieza, y no solo a acercarla, sino también respetar la tradición cultural que había en los diferentes países, ¿no? Entonces se permite el canto en la lengua vernácula, pero sin excluir el latín, que eso no ha sido tan bien interpretado por algunos países, y el latín prácticamente ya no existe, ya no se canta en ninguna celebración en latín, ya no se celebra en ninguna misa en latín. O sea, no se trata de cantar todo en latín, eso es lo que dice en resumidas cuentas, no se trata de cantar todo en latín, pero tampoco de cantar nada. Y aquí podríamos preguntarnos seriamente en la congregación,
qué importancia le estamos dando al latín, ¿no? O sea, recordemos que hay una ordenación del 9º capítulo general en donde se recomienda a las hermanas que aprendan las oraciones en latín, que no se olviden esas oraciones en latín, el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve Regina, el Tantum, oraciones tan preciosas que son tesoro de la Iglesia, y cuando las suprimimos no estamos cumpliendo lo que el Concilio Vaticano nos pide, que es custodiar ese tesoro tan grande que tenemos. En el numeral 114, bueno, pues se pide la participación activa de los fieles. Claro, si se cantaba en latín, si los coros que estaban bien formados para eso eran los que cantaban, pues los fieles se limitaban a escuchar, que también elevaban su espíritu a Dios a través del canto y a través de las melodías del canto y a través de la celebración de la misa, pero lo que se quiere de la celebración eucarística es que todo el mundo tenga su participación activa. Entonces el concilio insiste mucho en esta importancia de que los fieles participen activamente, pero no de cualquier modo y cantando como sea. O sea, por eso el Concilio Vaticano exige la formación de la asamblea, exige que hayan personas formadas en este tema para que formen a la asamblea. O sea, no se dijo, sí, que cante la asamblea, pero como sea, de cualquier modo, porque a veces uno va a algunas parroquias en donde la asamblea canta, pero cada uno va en su tono, ¿no? O sea, cada uno cantando como sea, y bueno, no tiene la culpa la gente de no, o no tenemos la culpa de no cantar bien, pero sí lo que se invita a propiciar es que la asamblea sea formada en este tema. Si se canta como sea, como estamos diciendo, pues esto es indigno de Dios, ya no estaríamos exaltando esa grandeza de Dios. Se exige esa participación devota, noble y correcta. Y a través de este numeral también se pide conservar, no suprimir, el tesoro de la música sacra. ¿Cómo se puede conservar algo si lo suprimimos, no? O sea, es importante conservarlo. Y también, bueno, ya nos hablaba Jesús de las Schola Cantorum, que eran coros especializados y que tenían formación, sobre todo cantaban en las grandes catedrales. Aquí se pide que se sigan fomentando esos coros y sobre todo en las catedrales, pues porque es la sede del obispo y tiene que ser un lugar en donde la liturgia sea muy solemne y muy grande. Esto era lo que decía anteriormente, que supone que haya alguien formado que enseñe al pueblo a cantar bien. Entonces, que haya alguien que dentro de esos fieles que estudie música, que sea experto y que pueda formar a la asamblea. ¿Somos conscientes de a quién cantamos o tocamos? San Agustín decía una frase muy sabia, y es que era preguntémonos si estamos a quién estamos cantando, porque al que estamos cantando le tiene un oído muy fino, ¿no? Si a veces cuando se da un concierto ante personas expertas, pues la persona que sabe de música o que interpreta algún instrumento o canta, se siente nervioso porque no está cantando ante cualquier persona, y eso es una persona, o sea, nosotros le estamos cantando a Dios mismo, ¿no? Y el oído de Él es muy fino, porque es Dios mismo. Entonces tenemos que preocuparnos por formarnos en este tema y por ser conscientes a quién cantamos o tocamos. Por eso se insiste mucho en la formación musical. La formación musical, sobre todo en los seminarios y en las casas de formación a los novicios y en los institutos y escuelas católicas. La formación también litúrgica a los compositores y cantores. Se pide erigir institutos superiores de música sacra. De hecho, a partir del concilio es que esto tiene un realce mayor, ¿no? Por ejemplo, en Roma, que es donde hay muchos institutos superiores de música sacra, donde estudian muchos sacerdotes, muchas religiosas. Y también la educación musical y litúrgica, especialmente a los niños, porque los niños tienen una voz muy bonita que no puede ser comparada con la de otro ser humano, ¿no? O sea, tienen una voz que con solo cantar un poco ya como que hacen de verdad que se cumpla esa finalidad de la liturgia, de dar gloria a Dios. Y entonces se pide mucho esa formación musical, no solo musical, sino también litúrgica, especialmente a los niños.
En cuanto al canto gregoriano y al canto polifónico, que ya sabemos lo que es, se dice que se debe cantar y dar el primer lugar al canto gregoriano, donde hay los medios, porque acordémonos que a partir del concilio también se permite que se cante en las lenguas propias, que se canten cantos populares tradicionales, entonces, pero que se siga dando el primer lugar al canto gregoriano, sobre todo en las grandes catedrales, en las grandes solemnidades. Y no excluir los demás géneros de música sacra, en especial la polifonía, respondiendo siempre a lo litúrgico. O sea, como vemos, la Iglesia se abre muchísimo a otros instrumentos, a otros tipos de música, pero siempre respondiendo a lo litúrgico, para lo cual tenemos que formarnos en liturgia. También se pide la edición de libros de canto gregoriano, porque bueno, antes del concilio se ha empezado una edición de cantos gregorianos y no se había completado, entonces se pide que se complete esa edición. Y también preparar una edición con modos más sencillos para las iglesias menores, porque a lo mejor pues una parroquia no puede darse el lujo de interpretar partituras que son más complicadas, y entonces se pide hacer otras más sencillas para las iglesias menores. En cuanto al canto religioso popular, es importante entender cuál es el canto religioso popular. El canto religioso popular no es cualquier canto, son los cantos que se solían cantar en cada país en las celebraciones que no eran litúrgicas. Ya hemos dicho, por ejemplo, las procesiones, las exposiciones del Santísimo, los rosarios, las peregrinaciones, todos esos cantos que se cantaban en estas celebraciones que no eran litúrgicas, a partir del concilio se permite que se puedan cantar dentro de las acciones litúrgicas, si corresponde, claro, pero siempre respetando la liturgia. Por ejemplo, uno muy típico, Cantemos al amor de los amores, que era un canto que se cantaba más en la exposición o adoración del Santísimo, y ahora, por ejemplo, se puede cantar en la comunión, o se puede cantar en el Corpus Christi. Bueno, o sea, se permite el canto religioso popular cantado en la propia lengua, porque los padres pues ven como un tesoro grande también esos cantos que tienen compuestos en cada país y en cada cultura, en la propia lengua, y que han sido también compuestos para alabar a Dios y para darle gloria. Pero no cualquier canto ni de cualquier forma. Eso vale mucho para hoy, porque hoy en día se compone mucha música dirigida a Dios, pero no toda esa música se puede cantar dentro de la Eucaristía, por más popular que sea, o dentro de las celebraciones litúrgicas. No confundir el canto religioso popular con cantos imitativos del mundo. No son malos, pero no son religiosos. Cada género musical tiene su fin. O sea, esto sí que se recomienda mucho, porque cada género musical se hizo con un fin específico. La música litúrgica y la música sacra se hizo con un fin específico, como lo hemos visto. Una persona o una mamá no puede ir a cantarle una nana a su bebé para que se duerma con un himno nacional. Puede ser que el himno nacional sea como el de Colombia, que es muy bonito, pero no es el oportuno o el himno de España, que no tiene letra, pero vale. Entonces, no, o sea, no, para dormir a un bebé, un himno nacional como que no queda bien, o una persona ir a darle una serenata a una chica con una marcha militar, o en una marcha militar poner un vals. O sea, vemos cómo todos los géneros musicales y la música fue compuesta por un fin. Entonces, ¿esto por qué se resalta aquí mucho? Porque hemos cogido mucho la costumbre de coger cantos del mundo, de cantos que fueron compuestos, pues, que son románticos o que son dedicados a otra cosa. Se coge la misma melodía y se le cambia la letra, y entonces ya lo cantamos en la Eucaristía, lo cantamos en los bautizos, lo cantamos. Entonces eso es lo que quieren resaltar los padres aquí, que no podemos hacer esas cosas porque esa canción no fue compuesta inicialmente para Dios, y a Dios hay que darle lo mejor. Entonces es importante tener en cuenta esto a la hora de cantar, componer o tocar también algún instrumento. En regiones de misiones, como nosotros tenemos la oportunidad también de estar en región de misiones, como es en la República Centroafricana, se pide acomodar la música a las tradiciones musicales de los pueblos. Entonces que también se acomode un poco a esas tradiciones, para lo cual
los misioneros deben procurar promover la música tradicional del pueblo al que van, o sea, es decir, no ir y cambiar todo lo que hay allí, sino sí pueden ir y enseñar cosas que saben de sus propios lugares o cosas propias de la iglesia, pero no ir y cambiar toda una tradición de un pueblo. En cuanto al órgano, detuvo otros instrumentos. Recordemos que también en la liturgia, antes del concilio, se tocaba el órgano, era el instrumento de la liturgia, no se permitían otros instrumentos. Los otros instrumentos como la guitarra, bueno, otro tipo de instrumentos eran considerados profanos. Pues a partir del concilio se abre esta posibilidad de que en la liturgia se toque otros instrumentos, pero sin dejar a un lado el órgano como instrumento propio de la liturgia, ¿no? Porque aporta un esplendor notable. El órgano en la actualidad, ¿en dónde se usa? El concilio nos dice que le demos un lugar importante. Se admiten otros instrumentos, pero a juicio y consentimiento de la autoridad eclesiástica, siempre que sean aptos y cumplan la finalidad. En cuanto a las cualidades y misión de los compositores, también pues se insiste mucho en que se tienen que sentir llamados a cultivar la música sacra y acrecentar el tesoro, o sea, tienen que tener claro el sentido de la música sacra. Componer cantos que no solo puedan ser cantados por los grandes coros, sino también por los fieles, o sea, cantos que puedan ser cantados. Y los textos de los cantos de acuerdo con la doctrina católica, tomándose principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Que las canciones sean universales, que cualquier persona cuando las escuche se sienta elevada. Por ejemplo, una canción en latín. Puede que una persona no entienda ni lo que se está diciendo, pero un gregoriano cantado en latín hace que el espíritu se eleve a Dios, o sea, solo con escucharla, porque es lo que estábamos diciendo, fue compuesta para eso, para elevar el espíritu a Dios. Y si la persona cuando la compuso con amor a Dios, pues eso es lo que transmite la canción. Si cuando una persona compuso El Señor ten piedad con dolor, con arrepentimiento verdadero, y se canta y se interpreta con arrepentimiento verdadero, los fieles experimentan lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo en Asia, pues sabemos que la tradición musical es muy diferente a la nuestra y las tradiciones culturales son muy diferentes. Sin embargo, cuando fueron los misioneros allí y enseñaron a la gente gregoriano y latino, empezaron a cantar, la gente sentía algo especial en el corazón que hacía que su alma de verdad se elevara a Dios, y entonces se interesaron por aprender esa música y tienen ahora pues también institutos superiores para aprender. Les conmueve la música en latín y la música gregoriana. Entonces, que esas canciones que se compongan así sean en otra lengua sean universales, o sea, que realmente no toquen solamente nuestros pensamientos, sino también nuestro corazón. La música sacra tiene el poder de elevar el alma a Dios donde sea, o sea, porque el idioma de los cristianos es el amor de Jesús, y si ha sido compuesta en ese sentido, pues donde sea, hace que las almas se eleven a Dios. Bueno, pues que ojalá sigamos todas estas indicaciones del Concilio Vaticano y que a nivel de nuestras comunidades locales, cada comunidad local realmente tenga una reflexión seria sobre este tema y analice las cosas que se está practicando y a lo mejor otras que tenemos que empezar a practicar más. De las notas a los colores. En este momento nos ocuparemos del capítulo 7 de la Sacrosanctum Concilium, que trata del arte sacro. Pero no podemos hablar del arte sacro sin antes detenernos por un momento en las bellas artes. Como todos bien sabemos, las bellas artes son una carrera universitaria que la podemos encontrar en las grandes universidades del mundo. En las bellas artes tratamos de manera particular el diseño. ¿El diseño de qué? El diseño de nuevas obras artísticas, de esculturas, de pinturas y de nuevas creaciones. Si la silla era cuadrada, la podemos crear redonda, le podemos cambiar las formas y así sucesivamente. Las bellas artes se ocupan también y sobre todo
de la conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural. En cada uno de nuestros países encontramos una gran cantidad de patrimonio cultural. Por ejemplo, aquí en España, el 90% del patrimonio cultural es arte religioso, es tradición religiosa. Y a partir de este presupuesto podemos hablar del arte religioso y el arte sacro. A lo largo de la historia del mundo ha sido difícil la diferenciación entre arte religioso y arte sacro. ¿Por qué? El primero, el arte religioso nos muestra obras artísticas donde se muestran dos cosas, el amor y la fe en Dios. Sin embargo, en el arte sacro podemos contemplar lo mismo que en el religioso, pero que además sirve como culto a lo divino. En el arte religioso podemos encontrar, por ejemplo, los lienzos dedicados a la Santísima Virgen María. Ya en Colombia tenemos Nuestra Señora de Chiquinquirá, Nuestra Señora de Chinavita, en América Latina, Nuestra Señora de Guadalupe. Todos estos lienzos, todos estos cuadros hacen parte del arte religioso y al mismo tiempo es arte sacro, porque conduce a Dios. Dentro del arte religioso también está la creación, la decoración que hacemos a los cuadros, las decoraciones que hacemos a los santos. Todas estas creaciones hacen parte del arte religioso, como hacen parte también los belenes, las estatuas de los santos y así sucesivamente. En el arte religioso podemos encontrar durante el paso de los siglos diversas creaciones. Nosotros, por ejemplo, somos dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, pues encontramos a San José y al Niño, que hace parte del arte religioso y al mismo tiempo hace parte del arte sacro, porque nos comunica una realidad divina. Los temas que más se representan en el arte sacro son la representación del ciclo de la vida de Cristo y algunos ciclos del Antiguo Testamento, las representaciones de los santos, de María Santísima, imágenes de la Biblia, la muerte de Jesús y Jesús resucitado, la crucifixión y el juicio de Jesús, entre otros. Quienes hayan visitado la Capilla Sistina en Roma van a encontrar un extenso bagaje de arte religioso, ¿sí? Donde encontramos toda la historia de la salvación. Pero bueno, en este arte religioso y este arte sacro, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el objetivo? Todo esto expresa la infinita belleza de Dios. La belleza de Dios Padre, la belleza de Dios Hijo y la belleza de Dios Espíritu Santo. Una belleza que el ser humano trata de expresar, trata de comunicar por medio de obras humanas. ¿Cuál es el propósito del arte religioso? Si detrás del arte, uno de los propósitos es Dios, elevar a Dios, ¿no? El arte religioso está dedicado a Dios, no está dedicado a nuestro servicio, no es de propiedad personal. También el arte religioso contribuye a la alabanza y a la glorificación de Dios y sobre todo orienta al ser humano a la búsqueda de Dios. Tres cosas. El arte religioso está dedicado a Dios. Segundo, contribuye a la alabanza y a la glorificación de Dios. Y tercero, contribuye también a orientar el ser humano a Dios. ¿Qué busca la Iglesia por medio del arte religioso y el arte sacro? Que las cosas que se utilizan para el culto sagrado sean verdaderamente dignas, decorosas, bellas, signo y símbolo de las cosas celestiales. Por eso tenemos custodias hermosas, por eso tenemos cálices hermosísimos, no por lujo, sino porque la realidad que representan lo merita. La Iglesia vela porque las obras estén de acuerdo con la fe, la piedad y las leyes religiosas tradicionales y que eran consideradas aptas
y que son consideradas aptas para un culto sagrado. Bueno, a este punto podemos, todos los que estamos aquí y todas las que estamos, podemos mirar por un momento nuestras sacristías y preguntarnos cuál es el puesto, cuál es el trato y cuál es la dignidad que le estoy dando a todos estos elementos que me sirven para el culto divino. El cáliz que utilizamos en la celebración de la Eucaristía y que va a contener la sangre de Cristo, no lo voy a utilizar para beber otras bebidas en el comedor. Los corporales que utilizamos también para purificar los vasos sagrados, no los vamos a utilizar para otros usos humanos. Ya en nuestra formación hemos aprendido a darle un trato particular a todos estos elementos. Los purificadores, seguramente que no los pondré en la lavadora con la ropa del diario, sino que hay un procedimiento particular para tratar y para conservar todos los elementos que utilizamos en el culto. La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de materia, forma y ornato que el progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo. La Iglesia no se cierra a los cambios, la Iglesia no se cierra a la innovación, la Iglesia no se cierra a la técnica, por el contrario, en la medida que el mundo progresa, también va utilizando los medios del progreso para que el culto sea más efectivo, para que nosotros no nos quedemos fuera de la realidad en la que vivimos. Ya desde la primera era cristiana, nosotros podemos ver cómo el arte religioso comenzó a aparecer. Los primeros símbolos del arte religioso fueron el pez, la cruz y el crismón. ¿Dónde eran dibujados? En la tierra, en las paredes, era el signo con el que se reconocían los cristianos. Donde había un pez se sabía que había un cristiano. Las primeras iglesias, ¿cuáles fueron? Las catacumbas. Posteriormente serán pequeñas ermitas y posteriormente serán grandes catedrales, hasta hoy grandes basílicas. Y a medida que la fe se va cimentando, también el arte religioso va tomando fuerza, iniciativa, y los colores comienzan a aparecer. Hasta nuestros días, con estas grandes catedrales de piedra, ¿sí?, con hermosos vitrales y así sucesivamente. Los padres determinaron libre ejercicio del estilo artístico. La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. Entonces, cuando a nosotros se nos da por cerrarnos a la novedad, a las necesidades de los tiempos, tenemos que mirar a la Iglesia. La Iglesia se ha hecho a cada tiempo. El siglo XX no se quedó en el siglo I, por el contrario, en el siglo XX se ha utilizado lo que se ha producido y lo que ha ofrecido, y ahora en el siglo XXI, por ejemplo, estamos utilizando la informática para transmitir también la fe. Bueno, entonces, pues adelante, tomemos ejemplo de la Iglesia. arte auténticamente sacro. Los ordinarios, al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad. Esto se ha de aplicar también a las vestiduras y ornamentación sagrada. Cualquiera diría que por utilizar vasos sagrados hermosísimos, se quiere ostentar de tener mucho dinero. No, el objetivo de utilizar
vasos sagrados bonitos, ¿sí? Dignos de la celebración, dignos de su utilización, no es para ostentar, es para dar gloria a Dios y por la dignidad del misterio que se celebra y para lo que se utiliza. Imágenes sagradas. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles, con todo, que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano, ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. A veces en nuestras habitaciones podemos tener Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Chiquinquirá, San Benito, Padre Pío, hasta 20 santos, porque somos devotos de todos los santos. Pero en los lugares del culto, ¿sí?, se debe tener las imágenes que convengan, ¿sí? La Iglesia nos invita a que se expongan al culto. Atención, nosotros veneramos, no adoramos las imágenes, adoramos a Dios. Las imágenes nos transmiten una realidad, el arte sacro nos transmite una realidad, un amor y una fe en Dios, pero el arte sacro nos lleva a Dios, nos comunica una realidad divina. Por lo tanto, es bueno la exposición de las imágenes y la veneración adecuada de las imágenes, siempre y cuando este arte nos conduzca a lo divino. Vigilancia de los ordinarios. Al juzgar las obras de arte, los ordinarios del lugar consulten a la Comisión Diocesana de Arte Sagrado. Cualquiera de nosotros no puede decidir qué cuadro pone en la iglesia. Se debe mirar qué se pone, porque todas las obras de arte no están en disposición de ser puestas a la veneración o a la vista de todos los fieles en una iglesia. Pero muchas veces el obispo tiene también su comisión de arte sacro y debe contar en un momento determinado con su comisión para tomar las respectivas decisiones, y si esa comisión necesita ayuda de expertos, igualmente debe solicitar. Formación integral de los artistas. Los obispos, sea por sí mismos, sea por medio de sacerdotes competentes, dotados de conocimientos artísticos y aprecio por el arte, interésense por los artistas, a fin de imbuirlos del espíritu del arte sacro y de la sagrada liturgia. Se recomienda además que en aquellas regiones donde parezca oportuno, se establezcan escuelas o academias de arte sagrado para la formación de artistas. Nosotras, no solo los obispos, sino también las monjitas, tenemos que saber del arte religioso y del arte sacro, porque a veces nos falta el gusto. Nos falta el gusto para saber qué es lo que se debe poner, cómo se debe poner y qué es lo que se debe proponer. Entonces sería importante también que en nuestra formación se incentive el conocimiento y el estudio del arte, del amor por el arte, porque es la historia del cristianismo, son las bases de nuestro cristianismo, cómo nuestros cristianos durante 20 siglos han visto a Dios, han adorado a Dios, ¿sí?, y han querido expresar desde lo más profundo de su ser los sentimientos hacia lo divino. Revisión de la legislación del arte sacro. Revísense cuanto antes, junto con los libros litúrgicos, lo referente y la apta y digna edificación de los templos, a la forma y construcción de los altares, a la nobleza, colocación y seguridad del sagrario, así como también a la funcionalidad y dignidad del baptisterio, al orden conveniente de las imágenes sagradas, a la decoración y al ornato. Corríjase y suprímase lo que parezca ser menos conforme a la liturgia reformada y consérvese o introdúzcase lo que la favorezca. Bueno, en este punto, para decir lo importante que es el orden
en una iglesia, en un lugar de culto, en un oratorio. Cada cosa tiene su lugar. Imagínense que hoy llegué y me pareció que el sagrario quedaba mejor a la derecha. Y mañana me levanté de mejor genio y vi que el sagrario quedaba mejor a la izquierda. Pero pasado mañana me pareció que mejor quedaba en el centro. No. Cada cosa tiene su lugar, ¿sí? Y no podemos, en un lugar de culto, en una iglesia, poner las cosas donde nos parezca. Ya la iglesia nos está indicando cómo, dónde y cuándo. Ya nuestras congregaciones, nuestros institutos también nos dan normativas al respecto. Sería bueno volver a releer un poco pues las indicaciones que da la iglesia a este respecto, para que luego en nuestras comunidades, en nuestras capillas y en nuestros oratorios no cometamos los mismos errores de los cuales la iglesia nos previene. Formación artística del clero. Los clérigos deben ser instruidos también sobre la historia y evolución del arte sacro y sobre los sanos principios en que deben fundarse sus obras, de modo que sepan apreciar y conservar los venerables monumentos de la iglesia. No falta que yo misma a veces diga, qué feo, esta pared o este cuadro era del siglo I, botémoslo. Todas estas cosas las hacemos por analfabetismo artístico. Por eso es importante que seamos formados, que seamos formadas también en el arte religioso y en el arte sacro, para que aprendamos a reconocer la importancia que tienen todas estas obras, todas estas esculturas, todas estas manifestaciones de la fe y del amor a Dios. Insignias pontificales. Y finalmente, conviene que el uso de insignias pontificales se reserve a aquellas personas eclesiásticas que tienen a bien el carácter episcopal o bien alguna jurisdicción particular. Bueno, pues estas son las indicaciones que nos da la Sacrosanctum Concilio en lo referente al arte sacro. Esperamos que nos sean de utilidad para nuestra vida personal, para nuestra vida comunitaria y para nuestra vida congregacional, y agradezco inmensamente la atención que todos ustedes han tenido. Muchas gracias.